El lobo no espera. Nunca se sienta a mirar el horizonte con las patas cruzadas, confiando en que el sol hará el trabajo por él. El lobo entiende que la vida no regala nada, que el tiempo no se detiene por quien duda, por quien teme, por quien deja pasar los días sin moverse. Y ahí, en ese instante, está la primera lección que muchos olvidamos. Si no actúas hoy, mañana será solo otro espejo de tus excusas. Mira al lobo. Observa cómo cada músculo de su cuerpo se prepara para la acción. No se lamenta por la presa que escapó ayer, ni se angustia por el frío del invierno. Él simplemente camina, respira, caza, se mueve. Y mientras tú sigues preguntándote si es el momento correcto, el lobo ya está corriendo, ya está cazando, ya está vivo. ¿Cuántas veces te has repetido que mañana será diferente, que mañana tendrás la fuerza, que mañana todo cambiará? Y sin embargo, el mañana no llega porque el tiempo no te debe nada. Lo que estás desperdiciando no son los segundos, son tus decisiones. El lobo lo sabe y por eso cada día lo vive con intensidad, porque entiende que la presa no espera, que la vida no da segundas oportunidades. El lobo no se paraliza ante la duda, ante el miedo, ante la incertidumbre. Él siente, observa, decide y actúa. Esa es la fuerza que debemos traer a nuestra vida. No basta con desear un cambio, no basta con soñar con un futuro distinto. Mientras sigues mirando el reloj, mientras esperas la señal perfecta, el lobo ya ha dado su primer paso y tú todavía estás pensando en levantarte. Hoy quiero que imagines al lobo junto a ti. Siente su respiración, su mirada intensa, su paso firme. Siente la certeza de que nada lo detiene, porque su fuerza está en moverse, en aprender, en caer y levantarse. Cada caída del lobo es una lección. Cada presa perdida es un maestro que lo prepara para la siguiente cacería. Así también debe ser tu vida. No hay lugar para la parálisis, no hay espacio para lamentarse. El tiempo sigue corriendo y si no corres con él, te quedarás atrapado en lo que pudo ser y nunca fue. Recuerda esto. El lobo no mide su vida en relojes, sino en pasos, en decisiones, en movimientos. Cada acción cuenta, cada instante vivido con intensidad suma. Y mientras tú sigues dudando, mientras postergas tus sueños, el lobo ya está construyendo su futuro, cazando su comida, defendiendo su manada, siguiendo su instinto. Tú también puedes ser así, pero primero debes decidir. Debes despertar como el lobo despierta cada día, con la certeza de que lo que importa no es lo que perdiste, ni lo que fallaste, sino lo que harás a partir de este momento. La fuerza no llega a quien espera, sino a quien actúa. La victoria no llega a quien se paraliza, sino a quien, como el lobo, se lanza al instante, aprende, se adapta y sigue adelante. Y si escuchas esto, si estas palabras están llegando a tu corazón, quiero que lo sientas. El lobo no espera la señal del mundo para actuar, y tú tampoco debes esperar que todo sea perfecto para comenzar. Hoy es el día de moverte, de dejar de posponer, de empezar a cazar tus sueños, de recuperar lo que te pertenece por derecho, tu vida, tu fuerza, tu propósito. Recuerda siempre al lobo mientras avanzas. No se queda quieto, no se lamenta, no da excusas. Se mueve porque sabe que cada segundo cuenta, que cada decisión deja huella y que mientras él corre con el tiempo, tú también puedes aprender a correr con él. Cada paso que des desde ahora, cada acción que tomes, cada intento, es un acto de libertad, un acto de poder, un acto de vida. El lobo no se paraliza ante la duda, pero tú muchas veces sí. ¿Cuántas veces has pospuesto tus decisiones esperando que las condiciones sean perfectas, que todo esté alineado, que la vida te dé la señal exacta? Y mientras esperas, los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Cada momento que dejas pasar es un instante que nunca volverá.
El lobo lo sabe y por eso nunca regala su tiempo. Él vive cada instante con intensidad, porque entiende que mientras dudas, mientras esperas, el mundo no se detiene. ¿Cuántas veces te repetiste, mañana sí lo haré, mañana empezaré, mañana tendré la fuerza? Y el mañana llegó y se fue, y otra vez lo dejaste pasar. Cada excusa, cada miedo, cada no puedo ahora, se convierte en una cadena que te ata al pasado. El lobo no conoce cadenas, no se aferra a lo que perdió, no se lamenta por lo que no pudo cazar. Aprende, se adapta y se lanza de nuevo, sin vacilación. Ahora mírate a ti mismo. Piensa en los años que dejaste escapar esperando el momento perfecto. Piensa en todas esas oportunidades que pasaron de largo porque estabas atrapado en tus dudas. Siente el peso de esas decisiones no tomadas, de esos sueños que pospusiste. Esa frustración que sientes es real y tiene un nombre: procrastinación. Pero el lobo no conoce la procrastinación. Él actúa, él caza, él se mueve mientras tú todavía estás pensando en levantarte. El lobo no espera que la presa vuelva, no espera que el río se calme, no espera que la noche sea más corta. Él entiende que la vida es ahora, que el momento es este, que cada segundo cuenta. Y tú también necesitas entenderlo, porque mientras pospones tus decisiones, mientras dices, después lo intento, mientras te dices a ti mismo que aún tienes tiempo, el tiempo se convierte en tu enemigo, y el vacío que sientes en tu interior es su consecuencia. Pero hay una diferencia. El lobo no se siente derrotado cuando falla. Cada error es una lección. Cada presa perdida es un maestro silencioso que lo prepara para la siguiente cacería. Así también puedes aprender tú. Tus errores no son cadenas que te detienen, sino señales que te muestran por dónde no volver a caminar. Mientras sigues atrapado en la culpa, mientras recuerdas lo que no hiciste, el lobo ya está cazando de nuevo, aprendiendo, avanzando. Piensa en tu vida como si fuera un bosque salvaje y el lobo fuera tu guía. Él te enseña que la excusa no tiene poder, que la duda es solo un obstáculo que solo existe en tu mente, que mientras te quedes sentado, mirando el horizonte, otros están moviéndose, otros están cazando sus sueños, otros están escribiendo su historia. El lobo te recuerda que la acción vence al miedo, que el movimiento vence a la inercia, que el presente vence a la espera. Ahora siente la fuerza del lobo dentro de ti, siente su mirada penetrante, su respiración constante, su instinto que no falla. Esa fuerza está disponible para ti, pero solo si decides usarla. Solo si dejas de esperar y comienzas a moverte aunque el miedo esté ahí, aunque el mundo parezca estar en tu contra. Porque el lobo no deja que la noche lo detenga, no deja que el frío lo inmovilice, no deja que la pérdida lo haga rendirse. Él simplemente sigue, paso a paso, cazando, sobreviviendo, viviendo, y tú también puedes hacerlo. Pero primero debes confrontar tus excusas. Debes mirar de frente tus miedos, debes aceptar que la comodidad y la espera no te llevarán a ningún lugar. Hoy es el momento de decidir. ¿Seguirás siendo prisionero de tus dudas o despertarás al lobo que llevas dentro? Porque mientras el lobo avanza, mientras corre, mientras aprende de cada error, tú tienes una decisión que tomar. Cada minuto que pasa es una oportunidad para cambiar tu historia, para recuperar tu fuerza, para vivir con intensidad. El lobo te enseña que no hay tiempo que perder, que la vida no espera a nadie, que tus excusas solo son obstáculos imaginarios, que cada segundo puede ser usado como chispa para encender tu fuego interior o como peso que apaga tu alma. La elección está en ti. El lobo ya decidió. Él actúa, aprende, se levanta, se mueve. Hoy tú también puedes decidir actuar. Mira al lobo, observa cómo no se detiene ante nada. No le importa si la presa es grande o pequeña, si el frío es intenso o la noche es oscura.
Cada paso que da está calculado, cada movimiento nace del instinto, de la fuerza y de la decisión de no rendirse. Esa es la diferencia entre quienes solo miran pasar la vida y quienes la viven con intensidad. ¿Y tú, en qué grupo quieres estar? ¿En el que espera que todo sea perfecto o en el que actúa, aprende y avanza, como el lobo? El lobo no se lamenta por los errores del pasado, no se queda atrapado en las oportunidades que perdió. Él entiende que la verdadera derrota no está en fallar, sino en quedarse inmóvil, en permitir que la inercia y la duda roben tu fuerza. Cada caída, cada fracaso es una lección. Cada tropiezo fortalece su instinto y su mirada se hace más aguda, su olfato más fino, sus garras más firmes. Así también debe ser tu vida. Cada error no es un peso que te hunde, sino una herramienta que te prepara para tu próxima acción. Siente al lobo dentro de ti. Siente cómo su determinación te recorre, cómo su valentía se convierte en tu fuerza. No hay excusas que puedan vencer a la decisión de actuar. No hay miedo que pueda superar la fuerza de quien ha decidido levantarse. Porque mientras tú dudas, mientras piensas en lo que pudo ser, el lobo ya está moviéndose. Ya está cazando su oportunidad, construyendo su futuro, siguiendo su propósito. Y tú también puedes hacerlo. Pero primero debes decidir actuar ahora, sin esperar el momento perfecto. El lobo sabe que la paciencia sin acción no sirve, que la espera es peligrosa, que mientras duermes en tus excusas, otros avanzan, otros conquistan, otros viven, y tú tienes la misma capacidad. Cada segundo que pasa es un regalo que puedes usar para acercarte a tus metas, para cazar tus sueños, para convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Cada segundo desperdiciado en dudas es un segundo perdido que jamás volverá. Por eso el lobo actúa, y tú también debes actuar. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántos caminos hayas intentado y fracasado. El lobo no recuerda con amargura la presa que escapó. Él solo recuerda lo aprendido y ajusta su estrategia para la siguiente cacería. Esa es la lección más grande que puedes aplicar en tu vida. Lo que fallaste no borra tu valor. Lo que perdiste no define tu futuro. Lo único que realmente determina tu destino es lo que decides hacer hoy. Mira nuevamente al lobo. Siente su energía, su poder, su capacidad de adaptarse y sobrevivir. Él no necesita motivación externa, no espera que alguien lo empuje. Su fuerza nace del instinto y de la decisión de no rendirse. Tú también tienes esa fuerza, pero debes despertarla. Debes mirar tus miedos, tus excusas y decirles: hoy no me detengo, hoy actúo, hoy me levanto. Porque mientras el lobo corre, mientras caza, mientras aprende, tú tienes la oportunidad de correr con él, de unirte a su ritmo, de vivir tu vida con intensidad. El lobo entiende que cada día es un nuevo comienzo, que cada fracaso es un paso hacia la victoria, que cada instante perdido puede convertirse en fuerza si decides usarlo. Y tú también puedes hacerlo. Tu historia no termina en los errores, no termina en las oportunidades perdidas, no termina en la culpa. Tu historia comienza cada vez que decides levantarte, cada vez que eliges la acción sobre la inercia, cada vez que dejas de esperar y empiezas a moverte. Siente el lobo recorriendo tu mente, tu corazón, tu espíritu. Él te recuerda que la vida no espera, que el tiempo no regala oportunidades, que el mañana solo llega si tú decides conquistarlo. Mientras él actúa, tú también puedes actuar. Cada decisión, cada movimiento, cada intento cuenta. Cada paso que das desde ahora es un acto de libertad, un acto de poder, un acto de vida. Cada vez que te levantas después de caer, cada vez que enfrentas tu miedo, cada vez que das un paso hacia adelante, te acercas más a la plenitud que mereces. El lobo no teme al fracaso, él lo enfrenta, lo aprende, lo transforma en fuerza.
Tú también puedes, porque tu fuerza no está en lo que has hecho, sino en lo que decides hacer ahora. Cada segundo que pasa es un momento para cazar tus sueños, para perseguir tus metas, para vivir como el lobo vive, con intensidad, con decisión, con resiliencia. Y si eliges hacerlo, el tiempo dejará de ser tu enemigo y se convertirá en tu aliado, guiándote, fortaleciendo tu camino, enseñándote que la verdadera grandeza no está en esperar, sino en actuar. El lobo ha estado contigo en todo momento. Ha sido tu guía, tu espejo, tu fuerza silenciosa que te recuerda que cada instante importa, que cada decisión es un paso hacia tu libertad. No importa cuántas veces hayas caído, cuántos caminos hayas perdido, cuántas noches hayas sentido miedo o duda, el lobo sigue adelante siempre y tú también puedes seguir adelante. Porque mientras él corre, tú también puedes correr con él, transformar tus días en oportunidades, tus errores en lecciones y tus sueños en realidades. Siente al lobo recorriendo tu interior, sintiendo tu determinación, fortaleciendo tu espíritu. Él no se detiene ante el frío, ante la oscuridad, ante la derrota. Él aprende, ajusta, caza de nuevo. Y tú también puedes hacerlo. Cada segundo que pasa es un regalo, cada respiro es una oportunidad para decidir que hoy será diferente, que hoy actuarás, que hoy no más excusas ni dudas. Recuerda que el tiempo no espera a nadie, pero tampoco es un verdugo. Es un maestro que te enseña que mientras respiras, mientras tus pasos avanzan, mientras tu corazón late, siempre hay oportunidad para volver a empezar. El lobo no teme al fracaso. Tú tampoco debes temerle. Lo que cuenta no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas, cuántas veces decides perseguir tus metas, cuántas veces eliges la acción sobre la parálisis. Hoy es tu momento. Hoy puedes transformar tus días en fuego, tus miedos en impulso, tus dudas en fuerza. Hoy puedes despertar al lobo dentro de ti y decidir que ya no más espera, ya no más excusas, ya no más posponer tu vida. Porque mientras tú decides moverte, mientras tú cazas tus oportunidades, estás construyendo la historia que mereces, la historia de un guerrero que no se rinde, de un alma que sabe que siempre hay futuro, siempre hay esperanza, siempre hay fuerza. Y ahora quiero que hagas algo importante. Quiero que tomes una decisión aquí, en este mismo instante, que hagas un compromiso contigo mismo, porque el lobo no espera señales externas. Él actúa, y tú también puedes actuar. Si este mensaje resonó en ti, si sentiste la fuerza, la intensidad y la certeza del lobo dentro de tu corazón, hazlo ahora. Suscríbete a este canal como un compromiso contigo, no conmigo. Únete a esta comunidad de personas que no se rinden, que no esperan a que las condiciones sean perfectas, que viven con intensidad cada instante. Y quiero que dejes un comentario ahora mismo escribiendo: no me rindo. Hazlo como muestra de tu compromiso, como señal de que has decidido despertar al lobo dentro de ti, que has decidido tomar acción, que has decidido que tu vida ya no será postergada. Cada vez que vuelvas aquí, recuerda que este espacio es tu recordatorio, tu fuerza, tu chispa, que te recuerda que todavía tienes todo por conquistar, que todavía puedes perseguir tus sueños y que nunca es tarde para empezar de nuevo. El lobo no corre contra el tiempo, corre con él. Él no se lamenta por lo que perdió, aprende de ello y avanza. Él no se rinde ante la oscuridad, confía en su instinto y en su fuerza. Y tú también puedes hacerlo. Mientras respiras, mientras tu corazón late, mientras tus pasos avanzan, tu historia no termina. Tu historia comienza ahora, con cada decisión, con cada acción, con cada momento en que eliges levantarte, avanzar y vivir con intensidad. Recuerda siempre al lobo. Vive, lucha, aprende, actúa
y nunca te rindas. Haz que cada segundo cuente. Haz que cada día sea una caza de tus sueños. Haz que cada error se convierta en lección. Y sobre todo, recuerda, tu vida es tuya, tu fuerza está dentro de ti y tu historia aún no termina. Ahora levanta la cabeza, siente el poder dentro de ti. Toma aire y di en voz alta, no me rindo, hoy actúo, hoy vivo. Si escribiste eso en tu corazón mientras escuchas estas palabras, deja tu comentario abajo con "no me rindo". Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de fuerza, coraje y acción. Porque el lobo no espera y tú tampoco debes esperar. Tu momento es ahora, tu vida es ahora, tu acción es ahora. Y recuerda, mientras vivas, mientras respires, siempre hay oportunidad de empezar de nuevo,